Abran sus Biblias, Ruth, capítulo 2. Y simplemente para recordar un poco y entrar en contexto de por qué estamos en Ruth, recuerda que estamos en la serie de Romanos y terminamos esta primera sección del libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, que es en la sección en la que Pablo nos dice básicamente lo que Dios ha hecho por nosotros, en favor de nosotros y por nosotros. Y a partir del capítulo 12 comienza una nueva sección en el libro de Romanos en la que Pablo va a demandar una respuesta o decirnos cómo debemos responder si hemos entendido lo que Dios hizo por nosotros. Pero antes de entrar al capítulo 12 de Romanos, quise que nos fuéramos al libro de Ruth, porque en el libro de Ruth tenemos ilustrada, es decir, Ruth es una historia real, sucedió, no es como una imaginación, no es como una fábula, ¿no? El libro en verdad sucedió, toda esta historia sucedió realmente, pero a la vez la mano majestuosa del Señor dibuja un cuadro profético de todo lo que iba a suceder y lo que hemos estudiado en el capítulo 11. Y empezamos la semana pasada estudiando el capítulo 1 en el que Ruth toma una decisión. ¿Te acuerdas cuál es la decisión que Ruth toma? Regresar con Noemí a Belén. Ruth no es judía, ella es moabita. Ella no pertenece al pueblo de Dios. Noemí es judía. Ella y su esposo deciden salir de Belén, la casa de pan, porque había hambre. Curiosamente, cuando hay hambre a veces tendemos a escapar de la casa de pan, que es donde está la provisión, pero tendemos a irnos y llegan a Moab. Noemí, su esposo y sus dos hijos. Sus hijos se casan allá con mujeres moabitas. Muere primeramente el esposo de Noemí, luego mueren sus hijos y quedan las tres viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Y en algún punto Noemí escucha que Dios ha visitado a su pueblo y quiere regresar a Belén. Orfa y Ruth quieren acompañarla. Orfa está muy encariñada con Noemí, pero no es suficiente. En un punto la besa, pero se regresa. Mientras que Ruth se queda con Noemí. Y se queda con Noemí y caminan a Belén. Y te acuerdas, habían pasado 10 años y la semana pasada hablábamos de que es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar a la casa de pan. No importa si han pasado 10 años, 10 días o quién sabe, 10, pueden ser 10 etapas de tu vida. No importa cuánto tiempo ha pasado, la mano de Dios sigue extendida y sigue extendida para tener misericordia de nosotros. Y vimos cómo Noemí es un tipo de Israel y Ruth es un tipo de la iglesia. La iglesia está hecha de gente gentil, gente que no era del pueblo de Dios. ¿Te acuerdas? Pablo en Romanos 11 nos explicó el olivo silvestre que fue injertado en el olivo verdadero. Noemí, Pablo en Romanos 11 dice, ¿tropezó Israel para caída? ¿Para quedarse caído? Y la respuesta es no. Pero su tropiezo trajo bendición a los gentiles. Ruth no hubiera ido jamás a Belén si no hubiera sido porque Noemí tropezó. Porque Noemí salió de Belén, entonces Ruth regresa. Y no estamos estudiando propiamente el libro de Ruth, estamos simplemente revisándolo. Acuérdate, estamos pensando en el libro de Romanos mientras estudiamos el libro de Ruth. Ya habrá un tiempo en el que estudiaremos el libro de Ruth y vamos a ver que es realmente fabuloso. Y pues dicho todo esto, vamos a orar y comenzar a estudiar el capítulo 2 que nos toca el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque el día de hoy podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia, sabiendo, Señor, con la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz, que no hay nada que añadir, que fue suficiente tu obra en la cruz y solo queremos venir delante de ti, Señor, para poder ser transformados y glorificarte, Señor. Tú dijiste que en tu oración al Padre, Señor Jesús,
tú dijiste, la gloria que me has dado, yo se las he dado. Y esa gloria, Señor, esa gloria que ahora portamos, queremos reflejarla con toda su fuerza a este mundo que está en tinieblas. Te rogamos, Señor, abre nuestro corazón a tu palabra, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y transfórmanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Capítulo 2. La semana pasada fue como una introducción a todos los personajes. Ya sabemos quiénes son los personajes principales, Noemí y Ruth. Una cosa más, en Noemí, ¿te acuerdas? Quedó un poco amargada. Al final del capítulo 1 la vemos un poco amargada. Y vamos a ver cómo Ruth no está en ese estado de ánimo. Dice en el capítulo 2, y ahí comenzamos: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. Elimelec era el esposo de Noemí, el cual se llamaba Booz. Algunos manuscritos dicen que el apellido de Booz era Lightyear, pero no está confirmado realmente. No, así que no es una doctrina. Noemí tenía un pariente de su marido, y esto es importante porque no era un pariente de ella, o sea, no era un tío de Noemí, era un pariente, no se sabe qué tipo de pariente, pero de su esposo, de Elimelec. Dice que era un hombre rico. Probablemente una traducción más adecuada sería un hombre valeroso, un hombre de valor, un hombre valeroso en el sentido de que tenía mucha valía, un hombre, pues, ¿cómo pensarías en un hombre que vale mucho? ¿No? Eso es lo que define más bien, más que rico económicamente. Porque acuérdate que hubo una gran hambruna y hubo una gran pobreza. Versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Ruth probablemente escuchó, probablemente Noemí misma le dijo a Ruth que la ley hacía una provisión para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Y acompáñame por favor a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 9 y 10 dice: cuando ciegues, eso es la ley para el pueblo de Dios. Levítico 19, 9 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Lo que está diciendo Dios es que cuando ciegues la mies, que era cortar las gavillas, ¿no? El trigo crece como en unas ramitas y en la puntita tiene otras ramitas más chiquitas que llevan los granos. Entonces lo que se hacía era con una hoz o con un instrumento cortante, se cortaban, ¿no?, las gavillas y se las iba apilando. Entonces decía: cuando ciegues, que era esto de cortar, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Todas estas gavillas ya cortadas, dice, bueno, no cortes todo, deja algunas esquinas, algunos lugares sin cortar. Y luego cuando hayas recogido esto, no te pongas a exprimir, digamos, ahí todo. Ahorita vamos a ver por qué. Verso 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo mismo con las uvas. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces Dios está haciendo una provisión, es una especie de seguro para los pobres, pero si te das cuenta, no dice recoge el grano, ponlo en bolsas y repárteselo a los pobres, sino que lo que está haciendo es proveyendo una manera para que las personas, los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, pudiesen trabajar, porque tenían que ir por el campo y cegar ellos y sacar. Es decir, hay toda una obra que hay que hacer
que está permitida para ellos, pero es algo que tienen que hacer. Entonces, es una forma sabia de nuestro Señor de proveerle al pobre, pero de una manera en la que no es una limosna, sino es una oportunidad de trabajo. Tienen que, con dignidad están comiendo los pobres. ¿Mm? ¿Sí queda claro? Entonces, eso es lo que está haciendo Ruth. Le dice a Noemí, déjame ir al campo y pues voy a ver ante quién halló gracia y me voy a meter en el campo. ¿Te acuerdas? Al final del capítulo 1 dice que llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Entonces era el momento en el que ya estaba el fruto ahí, nada más había que ir y cortar los manojos. Y dice Ruth, Noemí, déjame ir, a lo mejor alguien me ve con gracia y ahí voy a recoger ese grano para comer. Ten en cuenta que son dos viudas llegando a una casa que no ha sido habitada en 10 años. 10 años estuvo Noemí con su familia en Moab y no tienen recursos, no tienen quien las proteja. Noemí ya está vieja, ya es una señora mayor, ya no puede tener hijos. Entonces, Ruth dice, pues voy a buscar. Versículo 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Esto es padrísimo, porque en el versículo 3 dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. ¿No te encantan las diosidencias, las coincidencias de nuestro Señor? Si yo me pongo a pensar en mi vida, cómo Dios, en base a pequeñas coincidencias, me ha traído hasta el día de aquí, hasta el día de hoy me ha traído acá, es realmente apabullante. Y si tú repasas tu vida, te vas a dar cuenta que no son necesariamente las grandes decisiones las que te han traído aquí, sino pequeñas decisiones que Dios ha ido llevando y guiándote. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Ruth para llegar donde está vos? Ir a trabajar. O sea, probablemente Ruth decía, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que comer, no tenemos nada. Pues vamos a orar. Y está bien orar. Pero no está bien solo orar. ¿Por qué? Porque orar sin fe no tiene sentido. La palabra de Dios dice que aquel que no quiera trabajar, que no coma. ¿Recuerdas? No dice que el que no trabaje no coma, porque a veces estás desempleado, pero no es que no quieres trabajar, sino que no encuentras trabajo. Es distinto. Aquel que no quiere, habla de una actitud. Ruth sale en una actitud. No dice voy a ir a robar. Dice voy a ver ante quién encuentro gracia para poder hacer lo que Dios dice que haga. Porque en la ley está que hay esta oportunidad de ir y recoger el grano. ¿Sí cachas? Y tú y yo tenemos que vivir bajo esas mismas premisas, porque vivimos bajo las mismas promesas. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero tengo que ir y tomarlas. Y no quiero usar esta palabra que se utiliza a veces de reclama las promesas de Dios, porque siempre se me hace mucha falta de respeto reclamarle a Dios algo. Pero sí hay promesas que Él ha puesto para que las tomemos. ¿No tienes trabajo? Ok. ¿Cuánto has invertido en salir a trabajar? A buscar trabajo, perdón. Salir a buscar trabajo. Y número 2, Ruth no está diciendo, pues voy a hacerme millonaria. Está yendo a buscar ¿qué cosa? Algo para comer. Porque muchas veces no encontramos trabajo porque dices, es que este trabajo no está a la altura de mis conocimientos, de mis capacidades. Es que yo antes ganaba tanto y ahora, ¿cómo crees que voy a estar trabajando por tan poquito que no sé qué, que ta? Ok, el Señor dijo claramente, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes. No dice conformes, contentos con eso. Sustento y abrigo. ¿Alguien de ustedes ha comido el día de hoy? O si no comió, ¿pudo haber comido? Sí. ¿Alguien de ustedes está
sin chamarra, pero porque no tiene, porque veo a Raúl sin chamarra, pero supongo que no tiene calor, pero ¿alguien no tiene algo para abrigarse? No, todos tenemos. Dios ha provisto. Entonces, veo a una Ruth que no está amargada, no está siendo ambiciosa, está yendo a buscar aquello que Dios ha dicho que va a darle. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos ese acceso. ¿Recuerdas? Ruth representa a la iglesia. Y Dios es fiel. Y Dios la guió ¿a dónde? Al campo de Booz. Justo aquel con el que empieza el capítulo, ¿no? Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y ahí, entre todas las parcelas que había, ¡pum!, llega. Verso 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. De aquí podemos ver un poco del carácter de Booz, ¿no? Él es el dueño del campo. Y no llega altanero, sino llega a sus trabajadores a decirles: Jehová sea con vosotros. ¿Y ellos qué le responden? Jehová te bendiga. Eso te habla un poco del carácter de este hombre, cómo se lleva con sus subalternos. Si tú tienes gente que trabaja para ti, esto debería ser una costumbre, que sepan que tú llegas a desearles una bendición y que sepan cómo contestar una bendición también, ¿no? Entonces aquí vemos un poco la introducción a este personaje. Algunas personas dicen, Ruth es la película que Hollywood está esperando. Entonces, ¿a quién le darías el papel de Booz? ¿Quién sería el galán? Porque es un hombre valeroso, es un hombre valiente, ¿quién sería este Booz que entra, aparte amable, no es altanero, y le responden: Jehová te bendiga? Ok, ese es Booz. Ahora, Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Lo cual me muestra otra cosa. Booz sabe quiénes son los que trabajan para él. De pronto ve a alguien desconocido y dice: ¿quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: tengo derecho a espigar esta tierra porque Dios dice en su palabra que me dejen, así que con permiso. ¿Eso dijo Ruth? No, dijo: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Algunas versiones traducen esta última frase como solo descansó un momento a la sombra o una cosa así. La cuestión es que Ruth ha llegado y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. ¿No te encanta? Y es la iglesia. Y este es nuestro llamado. Esto es nuestro llamado. Hemos sido llamados a vivir, pero nuestra vida no es de holgura, no es de ociosidad. Es de trabajo. Ahora, sigamos adelante. Ahorita vamos a regresar en algunos aspectos importantes. Una cosa más. Perdón, antes de seguir. ¿Te das cuenta que la estaban viendo? El mayordomo no dijo: ¿quién? Pues no sé, déjame ahorita te averiguo a ver quién es. No. La checó desde el principio. O sea, vio quién era. Sabía que era moabita. Sabía que llegó temprano. Sabía que no ha descansado o que descansó un momento. Sabía quién era. Te digo una cosa. Desde el día que tú dijiste: Señor, quiero entregarte mi vida. ¿Cómo iba este programa? ¿Alguien nos mira o cómo iba la cosa? Es que yo no soy de esa época. ¿Un mundo nos vigila? ¿Algo así? Bueno. Pero esa es la verdad. Desde el día que te hiciste cristiano, un mundo te está vigilando. O sea, no importa si el de tu trabajo, el de al lado, se roba los lápices, los papeles, no importa. Pero si por error un día tú guardas una hoja en tu bolsillo, eres acusado de robo. ¿Por qué? Porque el mundo está buscando eso, está buscando una ocasión para hacer quedar mal, no a ti, sino a Jesucristo, el que es tu Señor.
Entonces, así como Ruth de pronto está en el centro del escenario y los ojos saben exactamente quién es ella, así estamos siendo vigilados. ¿Y sabes qué? Es bueno. Es bueno. Y tenemos que vivir así. La palabra de Dios cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, yo no creo que se esté refiriendo a una cuestión de vocabulario, sino a una cuestión como de un embajador. El embajador de México en el lugar que tú quieras está tomando el nombre de México. Y las declaraciones que hace y la vida que lleva, no la lleva a su propia cuenta, sino está tomándola a nombre de México. Por eso luego puede haber conflictos incluso severos. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Y no solo debemos actuar y hablar, sino actuar y hablar todo el tiempo, porque eso es lo que somos. Por eso el cristiano no se caracteriza por lo que hace, sino por lo que es. Porque si tú intentas fingir esto, te vas a morir. Te vas a morir. Y alguna vez se los he platicado. Yo no soy de acá, yo soy boliviano. Y tú dices, pero ya no pareces, no, tu acento desapareció. Exacto. El día de hoy no estoy fingiendo un acento mexicano, ya es parte de mí. De hecho, llego a Bolivia y todos dicen, onda, ¿de qué novela saliste o qué? ¿Por qué? Porque ya es parte de mi naturaleza. Cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, no se trata de qué cambios tengo que hacer externamente, sino de que verdaderamente mi corazón esté en manos de Dios. Él entonces, su naturaleza va a formar parte de mi naturaleza. Pedro dice, todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y nos han dado divinas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese es el propósito. ¿Por qué estudiamos la palabra? Para poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Esto qué quiere decir? Perdonar como Dios perdona, amar como Dios ama. Eso es lo que Dios quiere. Lo que orábamos al principio. Jesucristo dijo, la gloria que tú me diste ahora yo se las he dado. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso Apocalipsis lo presenta como el testigo fiel. Y en Hechos 1 dice, ahora ustedes serán mis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos llamados a tomar esa misión. Y ahí está Ruth siendo observada. Y versículo 8, y vamos a ver, ¿ya te das cuenta? Ruth es un tipo de la iglesia y Boaz es un tipo de Jesucristo. Viene de Belén, número 1. Número 2, es el que inicia esto, inicia la conversación. Y fíjate todas las cosas que le provee Boaz a Ruth. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Boaz? Número 1, le está proveyendo un compañerismo con mujeres. Ruth es mujer. El problema de ser extranjera era que no tendría quien la defienda. Por tanto, podría ser fácilmente objeto de abusos, de violaciones, de cualquier tipo de cosas, porque es una mujer indefensa ahí en el pueblo, en la ciudad. Entonces él la pone junto con las segadoras, le provee compañerismo. No solo compañerismo, sino que le dice, mira, yo he mandado a los criados que no te molesten. Le provee protección. No solo compañerismo y protección, sino que además le dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿No te encanta? ¿No te puedes ver reflejado que tú cuando entraste al campo de nuestro Señor, encontraste esto?
encontraste compañerismo, encontraste protección y encontraste el agua cuando necesitas beber. Tienes el agua ahí, no tienes que excavar para conseguir, el agua ya fue provista, solo tienes que ir y beberla de la palabra. Pero no solo eso, versículo 10. Fíjate cómo responde Ruth. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿No te has preguntado eso? Yo me lo pregunto todos los días. ¿Por qué he hallado gracia? ¿Por qué yo, Señor? Lo platicamos hace unas semanas. De mi familia no hay ni uno que sea creyente, nadie. Ni familia lejana, así tíos de tíos de tíos, primos de primos de primos, nadie. Yo digo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Hace una semana tuve una plática con un amigo que me conoció, éramos amigos cuando recién comencé a caminar en Cristo, y él me conoció en las etapas más oscuras de mi vida. Y me conoció cuando dejé de venir a la iglesia y me fui por 2 años, estuve así, o sea, me conoció exactamente qué es lo que yo vivía, la forma en la que ensucié el nombre de nuestro Señor, sabía exactamente quién era, sabe quién soy. A ustedes les puedo mentir y ustedes pueden creer que soy mucha cosa, pero mi amigo me vio y platicábamos y lo único que le decía era: y yo no sé por qué, porque él es cristiano desde antes que yo. Y le decía, pero yo no sé por qué estoy acá, o sea, ¿por qué tengo el privilegio de enseñar la Biblia? No lo sé. ¿Por qué tengo el privilegio de tener 40 alumnos en un salón y enseñarles la palabra? No sé, una cosa sí sé, no fue por méritos, y tú lo sabes bien. Y me decía, sí, lo sé bien, no fue por méritos. Y no fue por méritos. Y Ruth está así, está diciendo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Tú reconoces a los de tu familia. ¿Cómo me reconociste a mí si soy extranjera? Y una cosa increíble sucede. No hay una respuesta directa a eso, porque la respuesta es sencilla, porque te he amado desde el principio. Dios me amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. No porque yo soy digno de amor, sino porque Él es amor. Ahora vos, fíjate lo que le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y esto es increíble. La única razón que vos le da es porque has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová, Dios de Israel. Jesucristo dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Hay una sola cosa que necesitamos para estar dentro del plan de nuestro Señor, dentro del campo de Dios: venir a Él, nada más. Y ahí está vos, y le dice, versículo 12, le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y vos no sabe que la forma en la que Dios va a hacer eso es precisamente a través de Él. Porque Él es el que va a darle esa recompensa, Él es el que va a traer todo eso. O sea, vos le da, número 1, compañerismo; número 2, protección; número 3, le da agua; número 4, le da una bendición. Y fíjate, versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, Ruth no se ha movido y sigue diciendo: es que yo ni siquiera soy ni como tus criadas, soy peor. Pero ¿sabes qué? Has hablado a mi corazón. Lo que Ruth necesitaba escuchar, se lo dijo vos. Y eso trajo consuelo a su corazón. ¿Y sabes qué? Es algo que tú y yo tenemos que aprender.
Lo que necesitas escuchar no está en el psiquiatra, no está en Tempranito, en Hoy o no sé qué programas están en la tele, no está en libros de autoayuda. Eso puede disfrazar tu situación, pero el consuelo solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Solo a Él. Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. ¿A qué te recuerda eso? Pan y el vinagre, que en aquella época era una forma de vino. ¿A qué te recuerda? A la cena del Señor. O sea, le ofrece compañerismo, protección, agua, le ofrece una bendición, le da consuelo y ahora le ofrece comunión. Porque fíjate, lo que está diciendo es: moja tu bocado en el vinagre. O sea, en esa época la comida era algo muy íntimo, porque se comía, se agarraba un pedazo de pan, una especie de tortilla, y se metía en una salsa y se comía, y luego se volvía a meter y luego se volvía a comer. Al final, el bote donde estaba esa salsa, pues estaba, digamos, lleno con un poco de todos los que participaron a la mesa. Y todos eran como, pues participaban de eso, era algo muy íntimo, no podías comer con cualquiera. Y eso es lo que le está diciendo Boaz a Ruth. Cuando le dice: moja tu pan en vinagre, está diciéndole: sé parte de esto. Y es una extranjera. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. ¿No te encanta? Eso es lo que el Señor también promete. Saciarte. ¿No le dijo eso a la mujer que estaba en el pozo? Juan capítulo 4. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior, ¿qué? Saldrá una fuente. Y es esto, de pronto Ruth es completamente saciada y ahora le sobra. Luego, fíjate versículo 15, ¿qué hace Ruth? Pues ya que me sobra, pues ¿para qué voy a seguir trabajando? Aquí me quedo a la sombra. No. Se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y no la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. ¿Qué es lo que está diciendo? Le dice a sus criados: dejen que, te decía, en esa época se cortaban las gavillas, así se hacía una especie de manojo, y esos manojos se llevaban luego hasta un lugar donde se los iba apilando. Entonces, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, iban, y de lo que iban llevando y que se caía, eso iban recogiendo. Pero aquí lo que les dice Boaz es: ¿sabes qué? Déjenla recoger de las gavillas que están en pie. O sea, no solo de las que caen, sino de las que están en pie. Dejen que vaya y recoja. Que recoja también espigas entre las gavillas, esas son las que están en pie. No la avergoncéis. O sea, y no la hostiguen. Y luego, cuando estén llevando todo, dicen: accidentalmente dejen caer algo para que ella lo recoja y no la reprendáis. ¿No te encanta el cuidado de Dios? Ahora, ¿sabes qué es lo que interesante? Dejan caer que dice manojos, algo de los manojos. Porque podía haber dicho Boaz: pues así, toda una de estas cosas así, aviéntensela y que se lo lleve a su casa. Pero Dios, así, de manojos, pum, un poquito. Y otra vez yo estaba pensando en mi vida y cómo, dije, vamos desde el principio. ¿Qué tuvo que haber sucedido para que yo esté aquí? Desde el principio, bien principio. Bueno, mis papás se conocieron. Luego, en Bolivia había una situación política muy complicada, una serie de dictaduras, y mi papá era un político activo. Entonces hubo un punto en el que ya estaba en la lista de los que el gobierno quería hacer desaparecer. Entonces, por amistad, la empresa que trabajaba lo envió a trabajar al campo.
Entonces vivimos en el campo, así, mi papá es ingeniero eléctrico, en unas centrales hidroeléctricas, así en el campo, porque si no probablemente iban a agarrar a mi papá. Luego, después de unos años, regresó la democracia, volvimos a la ciudad de La Paz y yo tendría 4 o 5 años. Y pues así como vino la democracia, se fue. Otro golpe de Estado, otro gobierno militar. Y entonces mi papá volvió a las andadas, volvió a estar en las cuestiones políticas. Y mi mamá le dijo, yo prefiero ser divorciada a ser viuda. Así que tú decides, o tu familia o la política. Entonces mi papá dejó todo, se fue a Santa Cruz con mi familia. En Santa Cruz, quién sabe cómo, terminé en una escuela de música desde los 6 años, estudié música, terminé la escuela de música y dije, pues, está chido, estudié flauta, pero dije, a mí me gusta el jazz, yo quisiera tocar otra cosa, pero como que no, guitarra no me late, piano no me late, pues batería, pues eso no hay que estudiar, así que pues batería. Y empecé a trenzar así todo. Un amigo mío vino a México, te lo tengo que contar, te lo tengo que contar. Mi amigo lo conozco desde los 6 años. Un tiempo yo me fui a la universidad a otra ciudad, él se quedó viviendo en Santa Cruz y nos encontramos en el estadio de Sucre, que es otra ciudad, en un estadio, ¿no? En un concierto, de pronto estaba ahí, Vladimir, ¿qué onda, Vladimir? Pero así, ¿no? En otro lugar. Y cuando nos conocimos, me acompañó al hotel donde yo estaba con el grupo que había ido a tocar. Y ahí en el hotel, él conoció a unas chicas que trabajaban en Aeroméxico, no sé qué, y que habían ido a Sucre, quién sabe por qué. Y ellas les dijo, oye, pues yo quiero ir a estudiar MIDI a algún lado, no me pueden averiguar si en México se puede, no sé qué, La cuestión es que le dijeron que sí. Un año después, él se vino a vivir a México. Y desde aquí me hablaba, me decía, ¿por qué no vienes a México? ¿Por qué no vienes a México? Y entonces yo vine a México. Es la cuestión más rara para que yo esté aquí. Y yo llegué a México y al día siguiente que llegué a México, fui a Semilla. No entré, pero fui. No quise entrar, pero fui. Y no quise entrar porque no era mi tiempo, pero ya sabía dónde era. Como un año después, Dios me estaba llamando y fui, ya les he platicado eso, y estaba parado fuera de la puerta de Semilla por media hora tratando de entrar y no me animé. Entonces dije, otro día regreso. Me fui, mientras me metí al metro, salió un amigo y me dijo, ¿a dónde vas? Y pues, ¿tú a dónde vas? Y me dijo, pues hay una reunión de unos amigos cristianos acá, ¿no quieres ir? Bueno, está bien, te acompaño, ¿no? Y él fue el que me metió a Semilla. ¿Y sabes qué es eso? Son manojos que Dios fue tirando y que yo fui recogiendo. Y es la provisión que Dios me ha ido dando. Y hasta el día de hoy, te digo una cosa, nunca ha faltado una bendición. Y un día, cuando tengamos más tiempo, te cuento cómo conocí a mi esposa. O más bien cómo me casé con mi esposa, porque la conocí 9 años antes de que siquiera me enterara de que existiera. Bueno, sí la conocía, pero era muy amigo de su hermana, sobre todo, y de la familia, pero como que ella no. Y luego te cuento cómo fue que me pidió que me casara con ella. La cuestión es que, ¿sabes qué? Dios hace eso. Ahí están. Pero ¿qué tiene que hacer Ruth? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente lo que tenemos que hacer. O sea, no hay nada raro. Ruth tiene hambre y tiene que comer. ¿Cómo va a comer? De la manera en la que Dios ha dicho que va a proveer. Y ahí está trabajando y Dios la lleva al campo de Bos. Y luego está en el campo de Bos y Bos hace que suelten todo esto. Entonces, es simplemente lo que tienes que hacer. Muchas veces perdemos mucho tiempo tratando de entender lo que no sabemos en vez de hacer lo que sí sabemos. ¿Qué sabes hacer? Bueno, pues haz eso. Haz eso y confía. Dios es tu Padre. ¿Tú crees que Él te va a dejar desamparado? ¿No? Sigamos adelante, porque le da provisión. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche
y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Un efa, ¿sabes cuánto es? Más o menos unos 20 kilos. 20 kilos de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, ¿te imaginas a Noemí que estaba diciendo, llámeme Mara porque estoy bien amargada, llámeme Mara? Y ve llegar a Ruth, ¿no? Ábrame así con su bolsa, 20 kilos de cebada, ¿no? ¡Pum! ¡Oh! ¿Qué es eso? Espérate, ¿no? Y saca de su mochila todo lo que no se pudo comer del mediodía de la comida que le sirvió Boaz. Y dice, versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Qué banco asaltaste? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y yo me imagino la cara de Noemí. ¿Quién? Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Probablemente esta frase está un poco traducida, un poco rara. La gramática es un poco rara, porque pareciera que está hablando, sea bendito de Jehová, refiriéndose a vos. O sea, hace una bendición sobre vos, pero luego parece que habla de Dios. Pareciera que fuera, sea bendito de Jehová, quien no ha rehusado, o sea, Jehová no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y ves a Noemí por primera vez contenta en todo el libro. Y empieza a bendecir a Dios, al punto en que no está diciendo, fue una maldición de Dios que mi esposo haya muerto y mis hijos hayan muerto, sino que está diciendo, Dios no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Qué es esto de redimirnos? Lo veremos la próxima semana a detalle. Esto de la redención y por qué y cómo debe hacerse, porque es el tema del próximo capítulo. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, o sea, no conforme con todo lo que me ha dado, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. O sea, regresa. No, o sea, no solo te doy, te sobreabundo, sino, ¿sabes qué? Regresa. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro lugar. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ok. Tú y yo encontramos lo mismo en el campo de nuestro Señor. En el campo de nuestro Señor. Encontramos ahí compañerismo, encontramos protección, encontramos agua, encontramos bendición, encontramos consuelo. Dios habla a nuestro corazón, encontramos comunión, encontramos provisión y satisfacción. No solo eso, ¿sabes qué? Encontramos abundancia para compartir. Encontramos abundancia para compartir, bendiciones materiales y bendiciones espirituales. No solo eso, tenemos una invitación a regresar y regresar y regresar y regresar y regresar. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la época de la siega. ¿Y cuándo va a ser? Jesucristo dijo, los campos ya están listos. Ya están listos. Ahora estamos en el tiempo de la siega. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de la siega? Cuando nuestro Señor regrese por nosotros. Entonces va a terminar. Pero hasta que termine este tiempo, estamos invitados a regresar y regresar y regresar para recibir una y otra vez todo esto que hemos dicho. Solo hay una recomendación. Que no te encuentren en otro campo. ¿Sabes qué? Ya encontramos saciedad aquí. ¿Por qué ir a beber agua en otro pozo? ¿Por qué ir a buscar? O sea, si Cristo es mi proveedor, ¿por qué buscar mi provisión de manera carnal? ¿No te ha pasado que no te alcanza el sueldo alguna vez?
que llegas a fin de mes y no sabes cómo pagar la renta y ese tipo de cosas? Bueno, si Cristo ha sido fiel, ¿por qué voy a pensar que este mes no va a ser fiel? La provisión va a llegar. La provisión va a llegar. Eso es un hecho. Ahora, tengo que estar con Él para que Él me vaya dirigiendo. Porque a lo mejor estoy queriendo pagar una renta de 50,000 pesos y Dios quiere que viva en un departamentito de 2,500. Y esa es la provisión para eso, y para eso sí te alcanza. Y tú dices, pero entonces, ¿qué? ¿No voy a poder vivir en mi casa de 50,000? No. A lo mejor no es bueno. ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos que Dios necesita presionarnos para que podamos entender algunas cosas. La bendición no es una casa grande. La bendición es su mano sobre nosotros. Y Él no nos va a desamparar. Porque además, te digo una cosa, no hay otro como el Señor. En otro campo corres peligro. En otro campo pueden abusar de ti. En otro campo no van a tirarte manojos para guiarte. En otro campo, solo en el campo de nuestro Señor encontramos todo esto. Una cosa más. El capítulo 1 habla de una decisión que Ruth tuvo que tomar. El capítulo 2 no es como que decidió y ahora ¡pum!, la gloria. No, la recompensa viene en el capítulo 4 recién. El capítulo 2 habla de trabajo. ¿Tú cómo crees que estaba Ruth? ¿Cómo crees que estaba Ruth cuando la encuentra a vos? Así como bien peinadita, después de haber estado todo el día espigando. ¿Te la imaginas sudada, sucia? ¿Cómo habrá llegado a casa cargando 20 kilos de cebada, más todo el peso del día, y entregarlo todo y saber que mañana tiene que volver a trabajar? O sea, tú y yo a veces tomamos decisiones, después de un tiempo difícil tomamos una decisión para el Señor, y la bendición va a llegar, pero hay un tiempo que es duro y que hay que trabajar. No para la bendición ella ya está en Belén. Ella ya está ahí. Pero Dios tiene que trabajar en el corazón de Noemí, Dios tiene que trabajar en el corazón de Ruth, y a lo mejor Dios tiene que trabajar en el corazón de vos. Pero hay esta etapa que es cansada. Y una cosa sí es importante. Te puedes cansar con el trabajo, pero no del trabajo. Te puedes cansar con el Señor, pero no del Señor. Porque si el día de hoy tú tienes fuerzas para servirle, si Dios quiere que vivas mañana, mañana vas a tener fuerzas. Y si Dios no quiere que vivas mañana, ¿para qué estás guardando las fuerzas del día de hoy? ¿Para qué? Entonces quema todo para la siega. Los campos están listos. Los campos están listos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios nos ha mandado. Vamos a cosechar. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a vivir para el Señor, donde quiera que estés. Ya sea en el banco, atendiendo personas, en tu buffet de abogados, detrás de la cocina, o limpiando casas, o lo que sea que tengas que hacer, hazlo para el Señor, y entonces vas a empezar a ver la siega que está delante de ti para poder cosechar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, Señor, es increíble la cantidad de bendiciones que encontramos que podemos recoger, que tú has puesto delante de nosotros. Una y otra vez, Señor, hemos comprobado que tú eres fiel. Perdónanos si el día de hoy estamos dudando de tu fidelidad. Y sabemos, Señor, que si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver los campos. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver la obra que tú quieres que hagamos. Y así como Ruth, Señor, ayúdanos a cansarnos en tu campo y a no ir a otros campos.
y a recoger de ti, Señor, de tu fruto y para tu gloria. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.